Si hay una palabra que define mi 2025 como lector, esa palabra es descubrimiento. Este no fue un año de ir a lo seguro, de repetir fórmulas o de quedarme únicamente con autores conocidos. Fue más bien un año de abrir puertas, de expandir mis horizontes literarios, de atreverme con voces nuevas, con historias que no sabía exactamente a dónde me iban a llevar o con autores que hasta poco eran completamente desconocidos para mí. Leí libros ambientados en lugares remotos, atravesé geografías culturales muy distintas a las mías y me acerqué a textos escritos originalmente en idiomas que no suelen ocupar el centro de la conversación literaria. Idiomas exóticos, tradiciones narrativas diferentes, miradas del mundo que me sacaron de mi zona de confort como lector. Y creo que es algo que valoro muchísimo cuando miro este año en retrospectiva. Leí de todo un poco, desde clásicos que llevaba tiempo postergando hasta lanzamientos recientes que confirmaron que la literatura contemporánea sigue arriesgando, explorando y proponiendo nuevas formas de contar. Hubo novelas, hubo ficción especulativa, hubo libros íntimos y otros más ambiciosos en su escala y en sus ideas. Diferentes géneros, diferentes enfoques, pero siempre con algo en común. Todos me dejaron pensando. Así que antes de entrar de lleno en la lista de mis mejores lecturas del año, quiero comenzar este video con algo que a muchos nos encanta y nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Algunas estadísticas de lectura. Voy a compartir con ustedes mis números de 2025 tomados de Storygraph para que veamos cuántos libros leí, qué géneros dominaron, cómo se distribuyeron mis lecturas a lo largo del año y qué dicen estos datos sobre mi forma de leer en este momento de mi vida. Después de eso haré un pequeño alto en el camino para destacar algunas menciones honoríficas, libros que estuvieron muy cerca de entrar en la lista principal, lecturas valiosas, memorables, que quizá no llegaron al top 10, pero que definitivamente merecen ser nombradas y celebradas. Y finalmente llegaremos al plato fuerte de este video, mi top 10 de lecturas de 2025, 10 libros que por distintas razones se quedaron conmigo. No necesariamente porque sean perfectos, sino porque me interpelaron, me retaron, me emocionaron o me acompañaron en momentos claves del año. Este no es un ranking definitivo de una verdad absoluta, sino una fotografía muy personal de mi experiencia lectora en 2025. Para comenzar con estas estadísticas generales de lectura, en 2025 leí un total de 56 libros, que en conjunto suman 17.231 páginas. Es un número que, más allá de la cifra en sí, me habla de constancia. No fue un año de leer de manera de largos bloqueos lectores, sino de mantener un ritmo bastante estable a lo largo de los meses. Algo que me llamó mucho la atención al ver estos datos es el tiempo promedio para terminar cada libro, que fue de 6 días. Esto me confirma que fue un año de lectura muy activa, pero también muy consciente. No sentí que estuviera leyendo por cumplir metas, sino porque realmente tenía ganas de sentarme con un libro y dejarme llevar por la historia o por las ideas que proponía. Estas cifras también encajan muy bien con lo que les comentaba al inicio. 2025 fue un año de exploración. Leer 56 libros me permitió moverme con libertad entre géneros, autores y estilos muy distintos, probar cosas nuevas y al mismo tiempo darme el espacio de abandonar lecturas que no conectaban conmigo sin culpa. Vamos primero con los moods o los estados de ánimo. Según vemos en esta gráfica, la mayoría de libros que leí son de estado de ánimo reflexivo con un total de 35, seguidos por emocionales, oscuros, tristes y misteriosos. Y los que menos prevalecieron son los ligeros, informativos, esperanzadores y divertidos. Seguimos con la gráfica del ritmo narrativo. El 18% de los libros que leí son de ritmo lento, es decir, 10 libros, seguidos por los libros de ritmo rápido, que son 24%, 13 libros, y finalmente de ritmo medio, 32 libros, 58%. En cuanto al conteo de páginas, el 52% tenían menos de 300 páginas, es decir, 29 libros. El 41% estaban entre 300 y 500 y el 7% tuvieron más de 500 páginas. El 93% de los libros que leí son de ficción, es decir, 52 libros. Y únicamente el 7% fueron libros de no ficción, es decir, 4 libros. Esto es algo que quiero mejorar en 2026. Quiero leer más libros de no ficción. En cuanto a los géneros, predominó la ficción literaria con 30 libros, seguidos por ficción contemporánea, thriller, ciencia ficción y horror. Y los géneros que menos leí son los de middle grade, religión, memorias e historia. En cuanto al número de libros y el número de páginas por mes del año, vemos en esta gráfica que el mes en el que más libros leí fue mayo, con 8 libros, y el mes en el que más páginas leí
fue Agosto, con 2.166 páginas. En cuanto a la calificación promedio de los libros, vemos que prevaleció una calificación media de 3 estrellas a 18 libros. A 15 libros se les dio 2 estrellas, únicamente a 12 4 estrellas y a 11 libros 5 estrellas. Antes de entrar de lleno al top 10, vamos a ver algunas menciones honoríficas. El loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas, un libro tan insólito como fascinante, que cruza géneros para convertirse en una narración personal y profundamente reflexiva. En él, Cercas, que se define a sí mismo como ateo y escéptico, emprende un viaje sorprendente junto al Papa Francisco hasta Mongolia con una pregunta íntima: ¿ver a su madre a su padre en una vida después de la muerte? A partir de esa premisa, el libro se despliega como una mezcla de ensayo, crónica y thriller espiritual, donde el autor explora cuestiones tan grandes como la fe, la espiritualidad y la trascendencia humana, entrelazando sus obsesiones personales con algunas de las preguntas más universales de nuestra época. Under the Eye of the Big Bird, o Que no te lleven los grandes pájaros, de Hiromi Kawakami, es una obra de ficción especulativa impresionante, que imagina un futuro en el que la humanidad está al borde de la extinción y sobrevive en pequeñas comunidades dispersas, enfrentando dilemas radicales sobre la reproducción, identidad y la evolución, y lo que significa ser humano. A través de 14 episodios interconectados en épocas geológicas, Kawakami nos lleva a un mundo profundamente inquietante y a la vez maravillosamente imaginado, en el que técnicas imposibles como bebés cultivados en fábricas o seres con capacidades extraordinarias redefinen la experiencia humana. Persona Normal, de Benito Taibo, es una novela entrañable que sigue a Sebastián, un adolescente con una pasión insaciable por la lectura, quien encuentra en los libros y en las historias de personajes fascinantes una forma de reconectarse con la vida después de perder a su padre. Este libro celebra la importancia de leer, de conversar con las ideas y de encontrar sentido a las pequeñas grandes historias que nos rodean, convirtiéndose en un canto a la curiosidad y a la vida misma. El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, de Irene Vallejo, logra algo excepcional: traer la historia de los libros desde sus orígenes en el mundo antiguo hasta convertirse en una exploración viva sobre la memoria, la palabra y la civilización. Mezclando historia, ensayo y narrativa, Vallejo nos muestra cómo las primeras formas de escritura y los primeros soportes del conocimiento cambiaron para siempre la manera en que los seres humanos entendemos el mundo. Eurotrash, de Christian Krach, comienza en Zúrich, cuando el propio Christian regresa para hacerse cargo de su madre de 80 años tras su salida de una institución psiquiátrica. A partir de allí, la novela se convierte en un viaje tan físico como emocional. Madre e hijo emprenden un recorrido por Suiza en un taxi alquilado, con un objetivo tan absurdo como simbólico: repartir la inmensa fortuna familiar entre completos desconocidos. El resultado es una obra que oscila entre lo perturbador, lo desorientador, lo hilarante y lo conmovedor, y que funciona como un relato inmensamente personal y muy crítico de la cultura contemporánea. Orbital, de Samantha Harvey, nos invita a acompañar un solo día en la vida de 6 astronautas que viajan por el espacio en una de las últimas misiones de una estación espacial a punto de ser desmantelada. Procedentes de distintos países, estos hombres y mujeres han dejado atrás sus vidas en la Tierra para orbitar el planeta, mientras el mundo gira silenciosamente bajo sus pies. A través de pequeños gestos cotidianos, comunicaciones breves con sus familias, rutinas físicas estrictas y momentos de intimidad compartida, esta novela construye una experiencia muy humana en un entorno radicalmente inhumano. Heartland, de Banu Mushtaq, es una colección de 12 relatos que retratan con precisión y sensibilidad la vida cotidiana de mujeres y niñas en comunidades musulmanas del sur de India. Escritos originalmente en el lenguaje kannada, estos cuentos abordan tensiones familiares, dinámicas comunitarias y sistemas de opresión religiosa y de casta, siempre atravesados por un humor seco y delicado. Heartland es una obra que no solo observa la realidad, sino que la interroga y la desafía, construyendo una colección destinada a perdurar. Como pueden ver, todas estas menciones honoríficas fueron lecturas muy potentes, muy distintas entre sí, y de alguna manera representan perfectamente lo que fue mi 2025 como lector, un año diverso, arriesgado y lleno de descubrimientos. Cada uno de estos libros me dejó algo, ya fuera una imagen, una idea, una emoción o una pregunta
que todavía me acompaña. Y precisamente por esto, hacer este corte no fue nada sencillo. Pasar de estas menciones honoríficas al top 10 implicó tomar decisiones difíciles, dejar fuera libros que perfectamente podrían estar en la lista principal en otro momento o en otro año. Pero al final, los libros que vienen ahora son aquellos que cuando pienso en 2025 se imponen casi de forma inevitable. Son lecturas que marcaron mi año, que sigo recordando con claridad y que por distintas razones terminaron ocupando un lugar muy especial en mi experiencia lectora. A partir de este punto entramos ya en mi top 10 de lecturas de 2025. No es un ranking pensado desde la objetividad ni desde la perfección literaria, sino desde el impacto personal, desde la huella que dejaron en mí. En el puesto 10 está Seascraper de Benjamin Wood, una novela que me atrapó no tanto por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Este es uno de esos libros donde la atmósfera pesa tanto como la trama, y donde ambas cosas se entrelazan con una naturalidad que te va envolviendo, poco a poco, casi sin darte cuenta. La historia sigue a Tom, un joven que vive en Long Ferry, un pueblo costero gris, rutinario, donde la vida parece avanzar siempre al mismo ritmo lento y opaco. Tom trabaja en el oficio que heredó de su abuelo. Sale cada día con su carreta y su caballo a la playa para recoger camarones y luego los vende. Sin embargo, lo que realmente mueve a Tom es la música, ese deseo íntimo de algo distinto, de una vida que no parece encajar con el mundo que lo rodea. Y es allí donde la novela da un giro interesante con la llegada de Edgar, un estadounidense carismático, lleno de glamour y promesas de Hollywood. El trato que le propone a Tom parece simple: mostrarle la costa a cambio de dinero. Pero muy pronto esa presencia abre una grieta en su vida y lo enfrenta de lleno con sus propios deseos, con sus límites y con las ilusiones que quizá nunca se había permitido cuestionar. Esta es una novela envolvente, con un ritmo pausado, deliberado, pero nunca aburrido. La prosa es sobria, precisa, muy sensorial, casi se puede oler el salitre, sentir la humedad y el peso de los días nublados. El tono es melancólico pero no deprimente y construye una belleza apagada que encaja a la perfección con el estado emocional del protagonista. No es una novela de grandes giros, sino de detalles, de silencios, de pequeñas tensiones que se van acumulando. Seascraper es una novela que recomiendo a lectores pacientes, a quienes disfrutan más de la construcción de atmósferas y personajes que de la acción constante, especialmente a quienes se sienten atraídos por historias de jóvenes que sueñan con escapar de entornos opresivos, por conflictos entre ambición artística y realidad cotidiana, y por relatos sociales que siguen siendo muy vigentes. En el puesto 9 está Flashlight de Susan Choi, una novela que se quedó conmigo mucho tiempo después de haberla terminado. No solo por lo que cuenta, sino por la manera tan precisa y delicada en la que logra enlazar lo íntimo, lo histórico, lo familiar y lo político, el dolor personal y el peso de la memoria colectiva. La historia parte de un suceso profundamente trágico. Una noche de verano, Luisa, una niña de 10 años, camina junto a su padre por un rompeolas. Él lleva una linterna y no sabe nadar. Horas más tarde, Luisa aparece sola en la playa, empapada, apenas consciente, y su padre ha desaparecido. Ese misterio, lo que ocurrió realmente esa noche, es el punto de partida de la novela. Pero Susan Choi no construye un thriller ni una historia de misterio convencional. Lo que hace es mucho más interesante. Convierte esa ausencia en el eje alrededor del cual giran la identidad, la memoria y las heridas que los hijos heredan de las decisiones de sus padres. Uno de los grandes aciertos de la novela es cómo Choi retrata a esta familia multicultural y los efectos de una migración temprana. El desarraigo, la confusión identitaria se sienten muy auténticos y humanos. Esa sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar, de cargar con historias que no siempre te contaron, pero que igual te definen. También es muy potente la forma en que aborda el deseo de pertenecer y la dificultad de comunicarse dentro de una familia que se ama, pero que no siempre sabe cómo decirlo. Es una novela que recomiendo especialmente a quienes disfrutan las historias familiares con trasfondo histórico, a lectores interesados en la identidad construida entre fronteras y países, y a quienes buscan libros que no se agotan cuando se cierra la última página. En el puesto 8 está Una educación, de Tara Westover, un libro que, aunque no es una novela, por momentos se siente como una. Se trata de una memoria honesta, potente y conmovedora que narra el recorrido extraordinario y al mismo tiempo desgarrador de una niña criada completamente fuera del sistema y que logra por fuerza de voluntad abrirse camino hacia el conocimiento y la autonomía de la libertad. Tara nació en una familia mormona fundamentalista en una zona remota de Idaho. Su padre, una figura tan carismática como paranoica, estaba convencido de la inminencia del colapso del mundo moderno, y a partir de esa creencia,
aisló a su familia del Estado, la medicina convencional y por supuesto del sistema educativo. Tara pasó su infancia ayudando a su madre, una partera autodidacta y herbolaria, y trabajando en el desguace de su padre, rodeada de chatarra y peligros constantes. Nunca fue al médico, nunca recibió educación formal y creció sin referencias básicas del mundo exterior. Pero como ocurre con muchas infancias marcadas por la excepción, para ella todo eso era simplemente lo normal. Uno de los temas más poderosos del libro es la educación entendida como una transformación radical. No se trata solo de adquirir conocimientos académicos, sino de aprender un lenguaje que permita nombrar el abuso, de leer historia y comprender que la propia existencia no es universal, de usar la filosofía y la sociología como herramientas para reinterpretar la vida. En este sentido, la educación funciona como un proceso de desprogramación, desmontar las certezas absolutas inculcadas desde la infancia y empezar a mirar el mundo con otros ojos. Una educación es un libro que recomiendo a quienes buscan historias reales que incomoden, inspiren y remuevan, a lectores interesados en la autonomía femenina, el fanatismo religioso, el poder, el costo y la educación, y las heridas que deja una familia cuando no sabe amar sin condiciones. En el puesto número 7 está Endling de María Reva, una novela ingeniosa, inesperadamente conmovedora y ferozmente política, que se mueve con una soltura admirable entre la sátira, el realismo social y un absurdo que, lejos de trivializar, intensifica lo trágico. Ambientada en Ucrania en 2022, justo en la antesala de la invasión rusa, la historia entreteje las vidas de 3 mujeres que en apariencia no podrían ser más distintas, pero que terminan unidas en una travesía tan improbable como poderosa. Una científica obstinada, 2 hermanas marcadas por la ausencia de su madre y un caracol en peligro de extinción. El trío se forma de manera accidental, pero nunca arbitraria, y su dinámica gana fuerza cuando emprenden un viaje en un viejo camión junto a un grupo de hombres occidentales que fueron secuestrados para obligarlos a confrontar, quizás por primera vez, el daño que han causado sin saberlo al consumir una idea de feminidad dócil, disponible y despolitizada. El vínculo entre las mujeres, que comienza marcado por la desconfianza y el sarcasmo, termina convirtiéndose en el verdadero corazón emocional del libro, sin grandes discursos ni momentos melodramáticos. Lo que podría parecer una novela de aventuras excéntrica es en el fondo una reflexión existencial sobre pertenencia, autonomía y el derecho a decir no cuando el mundo insiste en que digas sí. En el puesto 6 tenemos a El volumen del tiempo, libro 1 de Solveig Vale, la primera entrega del ambicioso proyecto de esta autora, que es una experiencia literaria extraña, hipnótica y existencial que se instala en la mente del lector y se niega a avanzar. Exactamente igual al tiempo para la protagonista. La historia sigue a Tara Selter, una mujer común que descubre que su vida ha quedado atrapada en un solo día, el 18 de noviembre. El mundo no se reinicia, no hay reglas claras ni explicaciones científicas y nadie más parece notar nada fuera de lo normal. Solo Tara conserva la memoria de cada repetición. Cada día vivido se acumula dentro de ella, creando una sensación inquietante de eternidad íntima y silenciosa. A diferencia de otros relatos sobre los bucles temporales, aquí no hay aventura ni urgencia por romper el ciclo. Lo que Vale propone es una observación minuciosa de la conciencia, cuando el tiempo deja de ser una herramienta para definirnos. Tara intenta primero comprender lo que ocurre, luego soportarlo y finalmente preguntarse qué significa existir cuando ya no hay progreso, metas ni un futuro. El tiempo es el gran tema, pero también lo son la identidad, la rutina y lo cotidiano. Acciones mínimas como caminar, preparar café o mirar por una ventana adquieren un peso casi ritual. El libro se pregunta sin responder nunca del todo, ¿quiénes somos cuando ya no podemos definirnos por lo que viene después? En el puesto 5 tenemos a Dormir en un mar de estrellas de Christopher Paolini, una novela con la que el autor da un giro contundente en su carrera y se lanza de lleno a la ciencia ficción, dejando atrás el territorio de la fantasía épica de Eragon. El resultado es una obra ambiciosa, extensa y comprometida con el género, que apuesta por el asombro, la reflexión y el espectáculo a gran escala. La historia sigue a Kira Navares, una xenobióloga dedicada a la exploración de nuevos planetas. Durante una misión que parecía rutinaria, Kira entra en contacto con una forma de vida alienígena que altera su cuerpo, su identidad y su destino. Lo que comienza como un descubrimiento científico se transforma rápidamente en una pesadilla y luego en el detonante de un conflicto intergaláctico que pone en juego el futuro de múltiples especies, incluida la humanidad.
Más allá de la acción y la exploración espacial, esta novela se adentra en cuestiones profundas: la identidad, el primer contacto con lo desconocido, la ética de la guerra, la supervivencia a cualquier costo y el miedo ancestral a lo que no podemos comprender. Paulini no se limita a mostrar batallas espectaculares, sino que se pregunta constantemente quién paga el precio de esas decisiones. Eso sí, es un libro exigente. Su extensión y nivel de detalle pueden hacer que el ritmo se sienta denso en algunos tramos, especialmente para quienes prefieren narrativas más compactas, pero para lectores dispuestos a sumergirse por completo en un universo complejo y bien construido, la recompensa es enorme. En el puesto 4 tenemos a Leopard Skin Hat de Anne Sech, una novela breve, delicada y melancólica, y aunque su título pueda sugerir algo excéntrico o ligero, lo que la autora nos entrega es una historia íntima y silenciosamente devastadora sobre la fragilidad de la mente humana, el amor en su forma más desinteresada y la imposibilidad, a veces profundamente dolorosa, de salvar a quienes amamos. El relato está narrado por un hombre solitario que rememora su relación con Fanny, una mujer marcada desde muy joven por el desequilibrio mental. Fanny aparece entre nosotros como una figura luminosa, contradictoria, poética, libre, impredecible y brillante, y al mismo tiempo profundamente herida. Su extravagancia, encarnada en ese sombrero de piel de leopardo que da título al libro, funciona como una extensión de su mundo interior. Es un símbolo de su distancia con la realidad normativa y de su manera única de habitar el mundo. Aquí tenemos temas como la salud mental, el amor que persiste más allá de la comprensión, la amistad que se confunde con devoción y el paso del tiempo como filtro inevitable de la memoria. El sombrero de leopardo se transforma en un símbolo poderoso. Representa la diferencia de Fanny, pero también su intento desesperado de aferrarse a una humanidad propia frente a su caos interior. Este libro tiene además una carga autobiográfica muy fuerte. Anne Sech lo escribió tras la muerte de su hermana menor y esa pérdida atraviesa cada página. Es al mismo tiempo un acto de duelo, una despedida y una forma de mantener viva una presencia que se resiste a desaparecer. Es un libro pequeño en extensión, pero con enorme sensibilidad, que deja una huella silenciosa y duradera. En el puesto 3 tenemos a Almendra de Won Pyeong-song, una novela muy humana que se acerca a las emociones desde un ángulo poco habitual. La historia sigue a Jeonjae, un joven que nació con alexitimia, una condición neurológica que le impide identificar y expresar emociones con claridad. Gracias al amor y a la paciencia de su madre y su abuela, Jeonjae ha logrado construir una vida funcional dentro de un mundo que para él resulta confuso y a menudo incomprensible. Ellas le enseñan reglas, estrategias y sistemas para interactuar con los demás, convirtiéndose en el pilar que sostiene su cotidianidad. Sin embargo, un evento trágico rompe de forma abrupta esa estabilidad y obliga a Jeonjae a enfrentarse solo a una realidad mucho más dura. Esta novela reflexiona sobre la neurodiversidad, la pérdida, el trauma, la necesidad humana de conexión. Almendra plantea que las emociones no son solo sentimientos internos, sino un lenguaje compartido, y que incluso quienes no pueden acceder a él de forma tradicional merecen comprensión y espacio. La metáfora de las amígdalas cerebrales comparadas con almendras refuerza esta idea. Representan aquello que Jeonjae no puede activar plenamente, pero que observa, estudia y aprende a respetar. Es una historia aparentemente simple, pero es ideal para quienes buscan novelas emotivas, honestas y reflexivas, especialmente aquellas interesadas en las distintas formas de habitar el mundo. Publicada originalmente en Corea del Sur, se convirtió en un fenómeno por su mensaje tan universal. La empatía no siempre nace de entender al otro, sino de aceptar lo que nunca entendemos del todo. En el puesto 2 tenemos a Solenoide de Mircea Cartarescu, y hablar de Solenoide es aceptar desde el inicio que cualquier intento de explicación será incompleto. No porque sea un libro inaccesible, sino porque es una obra desbordada, excesiva, monumental, que se resiste a las etiquetas. No es una novela tradicional, aunque tenga un narrador y un hilo que la atraviesa. No es un diario, aunque está construida a partir de recuerdos, obsesiones y pensamientos íntimos. Solenoide es más bien un artefacto literario, un gigantesco experimento mental que convierte la lectura en una experiencia de inmersión total. El narrador es un escritor frustrado que, en un universo apenas distinto del nuestro, podría haber sido Mircea Cartarescu, pero que aquí ha quedado atrapado como un profesor de lengua rumana en una escuela secundaria de Bucarest. Él vive una vida gris, repetitiva, marcada por la burocracia, la precariedad y la sensación constante
de haber fallado en su destino. Sin embargo, su realidad está atravesada por fisuras, casas imposibles, experiencias corporales inexplicables, presencias invisibles y sobre todo los solenoides, enormes dispositivos ocultos bajo la ciudad que alteran la percepción del tiempo, del espacio y de la conciencia. Los temas que atraviesan esta novela son inmensos: la fragilidad del cuerpo, el sufrimiento como forma de conocimiento, la alienación institucional, la idea de que el mundo podría ser una simulación fallida, y la literatura como única forma posible de rebelión. La escuela, el Estado, la ciudad, todo aparece como una maquinaria opresiva que aplasta al individuo y lo reduce a una existencia sin sentido. Frente a eso, los solenoides representan la posibilidad quizás ilusoria de una elevación, de un escape, de una grieta en el sistema. Este no es un libro para todos los lectores y no pretende serlo. Exige paciencia, entrega y una disposición a dejarse arrastrar por su lógica interna. Pero para quienes conectan con su propuesta, Solenoide puede convertirse en una de las experiencias literarias más intensas y transformadoras que existen. Y llegamos a mi puesto número 1, mi libro favorito de 2025, porque hay libros que no se quedan contigo porque te hayan gustado, sino porque te incomodan, porque te obligan a mirar algo que preferirías no ver. Y The Lamb de Lucy Rose es exactamente ese tipo de novela. Una de esas lecturas que te revuelven por dentro, que te hacen apartar la mirada y luego te fuerzan a volver a ella. Desde sus primeras páginas, el libro instala una convivencia perturbadora entre lo doméstico y lo monstruoso, y lo hace con una naturalidad que resulta profundamente inquietante. La historia se sitúa en una cabaña aislada junto a un bosque. Allí vive Margot, una niña que pasa sus días con su madre. Su rutina es sencilla: ayudar en casa, observar el bosque, esperar a los extraviados. Personas que se pierden, llegan hambrientas y vulnerables buscando refugio. La madre los recibe, los cuida, los alimenta y luego los mata y se los come. Así de directo, así de brutal. Y lo verdaderamente perturbador es que todo esto está narrado desde la voz de Margot, una voz infantil, aparentemente inocente, pero con una lucidez devastadora. Eso convierte la violencia en algo íntimo, cotidiano y por lo tanto muy difícil de digerir. Margot es uno de los personajes más inquietantes y complejos que he leído en mucho tiempo. Lucy Rose consigue algo muy difícil: mostrarnos cómo una niña crece en un entorno donde lo atroz se normaliza. Margot no es ingenua, pero tampoco es plenamente consciente de la magnitud de lo que vive. Su mirada está atravesada por el amor, la curiosidad y una confusión constante. Su voz es tierna pero también afilada. A través de ella el lector experimenta ese mismo desconcierto. Sabemos que algo está terriblemente mal, pero entendemos por qué para ella es simplemente su mundo. El equilibrio entre madre e hija se rompe con la llegada de Eden, una joven que aparece en medio de una tormenta de nieve. A partir de ese momento, la novela cambia de tono. Eden se convierte en el detonante del despertar de Margot. Es el momento en el que empieza a mirar más allá del relato que su madre le ha contado toda su vida y a intuir que el verdadero peligro quizá no está en el bosque, sino dentro de su propia casa. Esta novela reflexiona sobre cómo ciertos ciclos se transmiten, sobre cómo la maternidad puede convertirse en algo destructivo cuando se mezcla con el hambre y el poder. También es una historia sobre el despertar y la posibilidad, dolorosa pero necesaria, de romper con lo que nos fue impuesto. Lo más impresionante de The Lamb es ese equilibrio tan difícil de lograr, una historia de terror visceral que al mismo tiempo es sumamente humana. La voz de Margot es el corazón del libro y su transformación es tan dolorosa como inevitable. No es una novela ligera ni apta para estómagos sensibles, pero sí una experiencia literaria poderosa, llena de imágenes que se quedan contigo mucho después de cerrar el libro. Y hasta aquí llega este recorrido por mis mejores lecturas de 2025, un año que, como decía al inicio, fue sobre todo un año de descubrimientos, de salir de mi zona de confort, de leer autoras y autores que no conocía, viajar a otros países, otras lenguas, otras sensibilidades a través de los libros. Mirando este top 10 completo, me doy cuenta de algo que me encanta. No hay una sola manera de leer bien, ni un solo tipo de libro que defina lo que fue mi año como lector. Aquí convivieron la introspección más radical, la ciencia ficción más ambiciosa, el terror más incómodo, la memoria personal, la experimentación formal y las historias, sobre todo, humanas. Si algo me dejaron estas lecturas es la certeza de que la literatura sigue siendo un espacio para incomodarnos, para hacernos preguntas difíciles y para recordarnos que no estamos solos, incluso cuando leemos historias enteramente solitarias. Como siempre, me encantaría saber cuáles fueron tus mejores lecturas de este año. ¿Coincidimos en alguno de estos títulos? ¿Hay alguno que tengas en tu top personal o que te haya marcado tanto como a mí?
te leo en los comentarios. Y si alguno de estos libros te despertó curiosidad o te dio ganas de salir de tu zona de confort como lector, entonces este video ya cumplió su objetivo. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. En los próximos días seguiré subiendo más contenido literario, listas, reseñas y recomendaciones. Así que si te quedas por aquí, tendremos muchas más conversaciones alrededor de los libros. Gracias por acompañarme un año más en este viaje lector. Nos vemos en el próximo video.